que les debía de las clases, ¿eh? Sí, profe, ya, sí las vi, Ok. gracias. Pues a ver, voy a compartir el archivo. Entonces, ok, entonces vamos a comenzar. Muy bien. A ver, entonces, esta parte de aquí, digamos, lo reconozco que tiene un poquito más que ver con lineal, pero creo que es importante porque tiene mucho que ver con entender las transformaciones lineales y sobre todo entender lo que nos va a interesar de ellas para aplicarlas en geometría. Entonces, en las notas me concentré en dar muchos ejemplos que a lo mejor no puedo exponerles aquí, o sea, son parecidos. Esencialmente los que traje son los que, digamos, considero importantes, pero en las notas puse muchos más. La primera sección, o sea, la sección de ejemplos de transformaciones lineales, y esta sección, sobre todo lo que quise dar fueron muchos ejemplos para aclarar los conceptos. Entonces, si además de los ejemplos que ve ahorita pueden leer los de las notas, pues estaría muy bueno, ¿sale? Si no, yo creo que los que vemos hoy son como los necesarios para que se familiaricen con esta parte del curso. Entonces, vamos a introducir dos subespacios que están relacionados con transformaciones y que lo vamos a estar usando todo el tiempo. Entonces, esos subespacios se llaman espacio nulo. En algunos libros le pueden llamar núcleo o kernel, ¿sale? Nada más como referencia para la notación o la terminología en otros libros. A veces al espacio nulo le llaman núcleo o kernel, ¿sale? Y a veces a la imagen le llaman rango. Depende de ya del texto en el que se quieran basar. Entonces yo le voy a llamar espacio nulo e imagen. Entonces vamos a ver cuáles son esos espacios. Entonces vamos a tomar lo de siempre, B y W, dos espacios vectoriales, y T, una transformación lineal entre ellos. Entonces el espacio nulo de T, que lo vamos a denotar así como N de T, es el conjunto por todos los vectores B en B, de tal manera que cuando se lo aplico a la transformación, cuando le aplico la transformación, me lleva al vector cero. Es decir, el espacio nulo de T son todos los vectores B en B, tal que T de B es igual a cero. O sea, todos los vectores que van a dar al origen. Y la imagen de T es lo que nos enseñan desde que vemos funciones. Son todos los elementos en el conjunto W, de tal manera que existe uno en B al que le pega, ¿no? Así suelen decir. Es decir, son todas las imágenes bajo la función T de los elementos en B. Es decir, son todos los vectores en W que se ven de la forma T de B para algún B en B. O sea, esta es la imagen tal cual como nos la enseñan en funciones. Entonces, estos dos conjuntos resulta ser que están muy vinculados a la transformación T y también a la descripción del espacio vectorial. Entonces, fíjense que no es difícil de mostrar. De hecho, se los dejo a ustedes, si lo quieren checar. Si no, les repito, esto va a sonar medio feo, pero si no está en las notas, lo pueden consultar, porque creo que no es un teorema esencial y además es algo que ustedes creo ya podrían demostrar. Es que estos dos espacios, estos dos subconjuntos en realidad tienen la estructura de subespacios vectoriales. Nada más noten que el espacio nulo de T es un subespacio de B y la imagen de T es un subespacio de W. Entonces, estos dos conjuntos van a ser muy importantes. Nos van a ayudar mucho la forma en que se describe las transformaciones lineales y también nos va a ayudar a entender la forma en que se describen los espacios vectoriales. Entonces, a ver, vamos a ver ejemplos de espacio nulo y de imagen de transformaciones. Entonces, a ver, un ejemplo de espacio nulo y de imagen de transformaciones lo tenemos con las transformaciones lineales más elementales que definimos la vez pasada, que son la transformación identidad en B y la transformación cero. Entonces recuerden que la transformación identidad es
la que deja igual a todos los vectores, y la transformación 0 es la que a todos los vectores los manda el 0. Entonces, fíjense que la identidad en B precisamente se define así. La identidad en B se define con todos los vectores que van a dar a él mismo. Y la transformación 0 aplicada a cada vector B es igual al vector 0. Entonces, fíjense, eso quiere decir que el núcleo de B, de la identidad, perdón, es solamente el vector 0. ¿Están de acuerdo? Porque si B es un vector distinto del 0, va a dar a un vector distinto del 0. Entonces, el único vector que manda el 0 la identidad es al 0 mismo. Y el rango, pues es todo el espacio B. ¿Por qué? Pues porque para cualquier B en B siempre hay alguien. ¿Quién? Pues el mismo, de tal manera que cuando le aplico la transformación me da el vector que elegí. Y el espacio nulo de la transformación 0 es precisamente todo el espacio B, porque así se define la transformación. A todos los vectores los mando al vector 0. ¿Y el rango de T quién es? Pues es nada más el vector 0, el espacio que tiene el vector 0. ¿Por qué? Pues porque es la imagen de todos los vectores B en el espacio B. Entonces, este es el primer ejemplo de espacio nulo y de imagen de dos transformaciones lineales. ¿No hay duda hasta aquí, muchachos? No, profe, todo bien. Ok, vamos bien entonces. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo ya un poco más elaborado. Pero vamos a considerar T, la transformación lineal de R3 en R3 definida de la siguiente manera. T a cada vector x, y, z en R3 lo va a enviar al vector cuyas coordenadas son x más 2y menos z, x menos y menos 4z, x más 3y. Entonces, vamos a ver o vamos a calcular que el núcleo, digo, el espacio nulo de T es la recta por el origen en la dirección del vector menos 3,1,1. Es decir, es el generado de ese vector. Pues, ¿cómo calculo eso? La manera de calcularlo, recuerden que como es subespacio, muchachos, como el núcleo es subespacio, entonces este ya contiene siempre al vector 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la manera de ver cómo está conformado el núcleo o el espacio nulo es agarrarte un vector cualquiera y ver qué es lo que le hace la transformación si lo supones igual al vector 0 en el espacio, en este caso al vector 0, 0, 0. Es decir, vamos a tomarnos un vector en R3 con coordenadas x, y, z, de tal manera que cuando le aplico la transformación me lleva al vector 0, 0, 0. Entonces, por cómo está definida la transformación, es decir, así, fíjense que esta ecuación de aquí me lleva a este sistema de ecuaciones que se obtiene de igualar cada una de las coordenadas de este vector igual al 0. Entonces tengo el sistema de ecuaciones x más 2y menos z igual a 0, x menos y menos 4, 0 igual a z, y el último sería x más 3y igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, fíjense que en efecto el 0 está en el núcleo, ¿verdad? Porque el 0 siempre es solución de este sistema. Vamos a ver que en realidad hay una infinidad de soluciones distintas del 0. Entonces, para hacer eso, fíjense que de la tercera ecuación, o sea, de esta, si yo la despejo, voy a obtener que x es igual a menos 3y. Y entonces, si la sustituyo tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación, ¿qué es lo que obtengo? A ver, si la sustituyo en esta ecuación, lo que voy a obtener es que menos 3y más 2y menos z es igual a 0. Y en la ecuación de abajo voy a obtener que menos 3y, ¿verdad? Menos y menos 4z es igual a 0. Ambas ecuaciones me dicen lo mismo, ¿están de acuerdo? ¿Qué me dicen ambas ecuaciones? Fíjense, si yo sumo el menos 3y más 2y, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos y menos z, ¿están de acuerdo? Pero eso es exactamente lo mismo que concluir que y más z es igual a 0.
Lo mismo en la de abajo. Menos 3y menos y, eso es menos 4y menos 4z. Eso es lo mismo que menos y menos z igual a 0, que es lo mismo que y más z igual a 0. Entonces, fíjense, si yo tomo la tercera ecuación, despejo a x y la sustituyo en las dos primeras, lo que obtengo es que y más z es igual a 0. Es decir, que z es igual a menos y. Quiere decir que esta ecuación, al tener un número infinito de soluciones, ¿verdad? Y esta también, al tener un número infinito de soluciones, la puedo expresar dos de las variables en términos de un parámetro. Es decir, todas las soluciones de este sistema se ven de la siguiente forma. Son todos los vectores x, y, z, de tal manera que, como x es igual a menos 3y, a y lo dejo libre como el parámetro y a z lo puedo ver con menos y, entonces lo que obtengo es que las soluciones se ven como y veces el menos 3, 1, menos 1, con y en r. Pues eso es precisamente el generado del vector menos 3, 1, menos 1. Entonces, quiere decir que tomamos un vector arbitrario y vimos que las condiciones en las coordenadas son esas precisamente, que x es igual a menos 3y y que z es igual a menos y. Pues eso quiere decir que todos los vectores en el espacio nulo están generados por el vector menos 3, 1, menos 1. Es decir, que el espacio nulo es igual al generado de ese vector. Y lo que les decía es que geométricamente lo que representa es una recta por el origen en la dirección del vector menos 3, 1, menos 1. ¿Sí se entendió, muchachos? Oiga, profe, ahí en vez de menos z es menos y, ¿no? Aquí, ¿verdad? Gracias. Aquí, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, Aquí es menos y. Muchas gracias. sí, por nada. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Vamos bien? Entonces, la pregunta es, ¿y ahora cómo calculamos la imagen de la transformación? Pues fíjense que la imagen de la transformación va a ser mucho más fácil de calcular con este teorema. Entonces, fíjense, el teorema en esencia te dice cómo calcular la imagen de una transformación lineal. Y el hecho de que sea lineal es esencial, ¿sale? En general, al calcular la imagen de una función que no tenga la estructura de transformación, bueno, que no tenga la propiedad de ser transformación lineal, pues a veces puede no ser fácil. Pero cuando la función es una transformación lineal, resulta ser que es muy fácil calcular la imagen. Entonces, fíjense, el teorema te dice lo siguiente. Vamos a tomar B y W espacios vectoriales y T una transformación entre ellos, ¿no? Entonces, fíjense, si me tomo B una base del espacio B, resulta ser que la imagen de la transformación es el conjunto generado por los vectores T de U1, T de U2, así hasta T de N, o sea, la imagen, el generado de la imagen bajo la transformación del conjunto B. Entonces, eso es una gran ventaja porque te da una forma técnica de cómo calcular la imagen de una transformación y además no depende de la base. Entonces, quiere decir que puedes elegir, de hecho, la base que más te convenga. Y en R3 nosotros sabemos cuál es la base que más nos conviene. Por ejemplo, si elegimos la base canónica, es decir, la E1 igual a 1,0,0, E2 igual a 0,1,0 y E3 igual al vector 0,0,1, entonces lo que nos dice el teorema es que la imagen de T se ve como el generado de aplicarle la transformación a cada uno de estos vectores. Entonces, si le aplico la transformación a cada uno de esos vectores, si quieren nada más recuerdo cuál era la transformación para que todos la recuerden. Fíjense, la transformación es T de X, Y, Z igual a X más 2Y menos Z, X menos Y menos 4Z y X más 3Y. Entonces, voy a, nada más para que vean que sí sale la cuenta.
aquí, con que la ponga aquí está bien. Ok, entonces fíjense, si yo le aplico la transformación a los vectores canónicos, fíjense, aquí me va a dar 1, ¿verdad? Porque el y y z son 0, entonces aquí me va a dar 1, aquí me va a dar 1 y aquí me va a dar 1. Entonces, la imagen del vector E1 bajo la transformación t es el vector 1, 1, 1. Después, bajo el vector, la imagen del vector E2 bajo la transformación, fíjense, aquí me va a dar 2, aquí me va a dar menos 1 y aquí me va a dar 3. Y por último, la imagen bajo la transformación del vector E3 va a ser, aquí me va a dar menos 1, aquí me va a dar menos 4 y aquí me va a dar 0. Entonces, la imagen es el generado de estos tres vectores. Y yo sé que estos vectores pueden generar, yo sé que el generado de estos vectores se puede ver como el generado de dos de ellos si son linealmente dependientes. O como el generado de uno si los tres son linealmente dependientes. Pero resulta ser que en realidad puedo generarlo con dos. ¿Por qué? Pues porque resulta ser que los vectores, estos tres vectores son linealmente dependientes, pero estos dos son linealmente independientes. ¿Cómo veo eso? Pues fíjense que estos dos son linealmente independientes porque su producto cruz, aquí está, su producto cruz es distinto del cero. ¿Se acuerdan que vimos que esa era una condición para determinar la independencia lineal de dos vectores en R3? Entonces, su producto cruz, el producto cruz de estos dos vectores es distinto del vector 0. Lo que eso quiere decir es que sí generan área, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la interpretación del producto cruz era la del área? Entonces, estos sí generan área, pero si yo me tomo el triple producto escalar de estos tres vectores, o sea, si me tomo el determinante de la matriz formada por las columnas de estos vectores, fíjense que en realidad, a ver, aquí debería ser, ay, aquí está todo mal esto. Aquí es 2, a ver, aquí sería, perdón, esto sí está mal, esto no lo consideren. Debe ser este, es 1, 1, 1, 2 menos 1, 3, y menos 1, menos 4, 0, ¿sale? Este en realidad les va a dar 0, y lo que eso quiere decir es que el volumen del paralelepípedo generado por estos tres vectores es 0, es decir, son linealmente dependientes. Y de hecho, el vector menos 1, menos 4, 0 se puede ver como esta combinación lineal. Y eso quiere decir que en realidad estos dos vectores de aquí son la base de la imagen. ¿Sí están de acuerdo? Noten que la dimensión de la imagen fue 2 porque es un plano y la dimensión del espacio nulo fue 1. ¿Están de acuerdo? Porque fue una recta. Entonces, como que eso nos hace intuir que la relación del espacio nulo y la imagen con el vector, con el espacio vectorial B, en este caso con R3, es que la dimensión de R3 sea igual a la dimensión del espacio nulo de T más la dimensión de la imagen de T. Y va a resultar que sí es cierto, ¿sale? Entonces siempre puedo descomponer al espacio en términos de su dimensión como la dimensión del espacio nulo más la dimensión de la imagen. Como en este caso, la imagen me salió un plano y el núcleo me salió una recta. ¿Sale? ¿Sí se entendió, muchachos? Salvo por ese error de aquí que era otra matriz, pero... ¿Sí se entendió? ¿Todos? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, a ver, pero todo surgió de este gran teorema, ¿verdad? Bueno, este sí es un teorema importante y no es tan difícil de probar. Entonces vamos a demostrar este teorema, ¿les parece bien? Entonces vamos a demostrar que la imagen de una transformación se ve como el generado de la imagen de la transformación aplicada a la base. Entonces, a ver, vamos a demostrarlo, fíjense. Entonces, noten primero que una de las contenciones se cumple fácil. ¿Por qué? Pues porque fíjense que para cada i, desde 1 hasta n, el vector t aplicado al vector en la base ui, pues está en la imagen. ¿Están de acuerdo? Pues esta es la definición de un vector en la imagen.
Entonces, cada uno de estos está, entonces quiere decir que su generado está, ¿verdad? Porque la imagen de T es un subespacio. ¿Sí se acuerdan? Si no, también pueden pensar que esa es la caracterización del generado. Es el menor subespacio que contiene a estos vectores. Entonces, como la imagen los tiene, debe de ser que el generado esté contenido en la imagen. Entonces, esta contención ocurre fácil. Ahora vamos a ver que la imagen está contenida en el generado. Para ver eso, lo que tenemos que ver es que si yo me tomo un vector en la imagen, entonces lo puedo ver como combinación lineal de estos vectores, ¿verdad? Del vector T de U1, T de U1, T de U2, así hasta T de UN. Entonces, a ver, pues vamos a tomarnos B, un vector en la imagen de T. Entonces, B se puede ver como T de U para algún U, ¿verdad? Porque esa es precisamente la definición de los vectores en la imagen. Se pueden ver como la imagen de algún vector en el espacio B. Entonces, fíjense que eso ya me permite utilizar a la base B. ¿Por qué? Pues porque como B es base, entonces este vector U que está en el espacio B se debe de ver como combinación lineal de los elementos en la base. Es decir, U se debe ver como alfa 1 por el vector U1 más alfa 2 por el vector U2, así hasta más alfa n por el vector UN. Y entonces, fíjense que ahora, si yo le aplico de los dos lados la transformación, o sea, si tengo que B es igual a T de U, como es lineal, la transformación abre combinaciones lineales, ¿verdad? Es decir, saca escalares y abre sumas. Eso lo que quiere decir es que este vector T aplicado a esta combinación lineal, en realidad es la combinación lineal de los vectores T de U1, T de U2, así hasta T de UN. Pero este es precisamente un elemento en el generado de estos vectores. Y entonces quiere decir que B está en el generado. Y como se cumple la otra contención, quiere decir que son iguales. Y entonces eso prueba el teorema. ¿Sí se entendió, muchachos? ¿Sí, vamos bien? Sí. Ok. A ver, entonces, por ejemplo, fíjense, así de la geometría, ¿se acuerdan? Ayer vimos la transformación reflexión, ¿se acuerdan? Entonces vimos que si yo me tomaba dos vectores, digamos, me tomo un plano, y me tomaba una recta, el vector perpendicular a ese plano, ¿se acuerdan? Entonces, yo podía tomar, bueno, a ver, no me va a convenir escribirlo así, mejor hago el plano más chiquito o más inclinado, a ver. A ver, entonces imagínense que tengo este plano y lo que hicimos ayer fue con una recta ortogonal al plano, ¿verdad? Podíamos definir la reflexión. Entonces, acuérdense, lo que hicimos ayer fue tomar un vector unitario, le llamábamos B, y considerábamos la recta generada por el vector B, ¿se acuerdan? Entonces, a ese le llamábamos el generado por el vector B, y entonces definíamos a U como el complemento ortogonal, ¿verdad? Este es el complemento ortogonal del generado. Y entonces vimos que yo me podía tomar un vector cualquiera y definí una transformación de tal forma que era la reflexión, ¿verdad? Ese vector no está ahí. Digamos, si yo me tomo este vector de aquí, lo que dijimos es que yo podía tomar la transformación que me lo reflejaba, ¿están de acuerdo? ¿A través de quién? Pues a través del plano. Entonces me lo reflejaba un vector por aquí más o menos, que era la reflexión, ¿se acuerdan?
Y entonces, eso me definía esta transformación, la transformación reflexión a través del subespacio U. Si la aplico a cada vector U, digamos este es U, entonces se define así, U menos 2 veces el producto interior de U con B en la dirección de B. Entonces aquí está el vector reflejado de U. Entonces, a ver, como esa es una transformación lineal, pues debe de tener un espacio nulo y una imagen. ¿Cuál creen ustedes que sea la imagen y el espacio nulo de esa transformación lineal? Pues a ver, fíjense, el teorema nos da, digamos, si no queremos como divagar, el teorema nos da un método eficaz de calcular la imagen. Y parece ser que a partir de la imagen uno puede calcular el espacio nulo, ¿verdad? Porque es como lo que le falta al espacio para completarse. A ver, pues vamos a ver quién sería la imagen de la transformación, de la reflexión. Entonces, fíjense, es lo que les decía, ¿verdad? Vamos a tomar B, un vector unitario, y definimos la reflexión así con esta fórmula. Entonces, para calcular la imagen con el teorema, lo que necesito es una base del espacio. Pero además, como estamos trabajando con complementos ortogonales, ¿verdad? Yo la puedo tomar como una base ortonormal y me conviene, ¿verdad? Entonces, acuérdense, B es una base del generado de B, pues claramente, ¿verdad? B es una base del generado de B. Y nosotros vimos que la dimensión de B es igual a la dimensión de U más la dimensión del complemento ortogonal. Entonces, si B está generado por si el generado de B está generado por el vector B, quiere decir que la dimensión del complemento ortogonal es 1. Entonces, la dimensión de U debe ser n menos 1 si la dimensión de B es n. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, todos, muchachos? Entonces, lo que voy a hacer... ¿alguien me está escribiendo? Sí, escribieron que sí. Ok. Entonces, fíjense, si me tomo B0 igual a los vectores U1, U2, así hasta UN menos 1 como base del subespacio U, o sea, en el dibujo, el de aquí arriba, la base de este plano, entonces, junto con el vector B, eso ya me completa a una base del espacio B. ¿Están de acuerdo? O sea, esta ya es una base del espacio B. Y entonces lo que tengo que hacer es aplicarle la transformación a la base B y eso me va a dar la imagen. Entonces, fíjense, la imagen de la reflexión es el generado que se obtiene de aplicarle la transformación a la base B. Es decir, es el generado de aplicarle la reflexión a cada uno de estos vectores. Ahora noten, muchachos, noten que cuando yo le aplico la reflexión a cada uno de estos vectores UI, ¿qué obtengo? Pues por la definición obtengo el vector UI menos 2 veces el producto interior de UI con B en la dirección de B. Pero estos dos, ¿cómo son? Son ortogonales, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque uno, que es B, está en el generado de B, que es el complemento ortogonal de U. Y cada uno de estos UIs están en U. Entonces, estos de aquí son ortogonales y por lo tanto este producto interior me da 0. Y entonces lo único que sobrevive es el vector UI. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, quiere decir que cuando yo le aplico a estos vectores, todo lo que me queda es los vectores U1, así hasta UN-1. Y cuando yo le aplico la reflexión al vector B, ¿quién me queda? Pues cuando yo le aplico la reflexión al mismo vector B, me queda, por la definición, esto es B menos 2 veces el producto interior de B con B en la dirección de B. Pero B es unitario, entonces esto no es otra cosa más que la norma al cuadrado de B. ¿Sí están de acuerdo? Que es 1. Entonces, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar B menos 2 veces B. ¿Y esto quién me da? Menos B.
Bueno, pero si está menos B, también está B. ¿Están de acuerdo? Entonces, en realidad, el generado es ¿quién? Pues es el generado de la base. Entonces, la imagen es todo el espacio. Pues sí, ¿no? ¿A poco hay alguno que no se refleje? Pues todos se reflejan, ¿están de acuerdo? Alrededor del plano. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, profe. Nada más que cualquiera que me tome en el plano, ¿en dónde queda? O sea, si me tomara un vector aquí en el plano, ¿dónde está su reflejado? Es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿verdad? Exactamente, se queda ahí mismo. ¿Sí están de acuerdo? O sea, la transformación no mueve a los vectores en el plano, pero pues claramente si hay una imagen de ellos, pues el mismo vector. ¿Están de acuerdo? Y fíjense que todavía más, porque dicho eso, el vector 0, como está en el plano, se debe de quedar ahí mismo. Pues entonces el 0 bajo su reflexión es el mismo. Y es al único, ¿verdad? Es al único vector al que manda, o sea, es el único vector distinto del 0 que lo manda al 0. Entonces, perdón, es el único vector que se va al 0, porque todos los demás se van en sí mismos. Entonces, si hay un vector distinto del 0, pues va en sí mismo, que es distinto del 0. O sea, quiere decir que el espacio nulo solamente es el conjunto formado por el vector 0, que es precisamente lo que tiene que ocurrir, ¿están de acuerdo? Porque si la imagen es todo B, y dijimos que la dimensión del espacio es igual a la dimensión de la imagen más la dimensión del espacio nulo, quiere decir que la dimensión del espacio nulo es 0. Y eso pasa solamente cuando el espacio vectorial es el espacio vectorial 0. Ahorita voy a resumir eso que dije, ¿sale? Pero sí se entendió cómo calculamos la imagen de la reflexión. Sí. Muy bien, entonces este fue un ejemplo de cómo calcular imágenes y fíjense que este teorema nos da de hecho una forma explícita de cómo calcular las imágenes para las diversas transformaciones que estemos utilizando. Entonces, pues precisamente lo que les decía era la relación entre la dimensión del espacio nulo y la dimensión de la imagen. Entonces, como van a ser tan importantes porque las vamos a relacionar con la dimensión del espacio vectorial B, pues vamos a darle nombres. Y entonces vamos a definir la anulación y el rango de una transformación lineal. Entonces, vamos a tomar B y W, espacios vectoriales, y T, una transformación lineal entre ellos. Entonces, siempre que los subespacios, el espacio nulo y la imagen sean de dimensión finita, eso es importante, ¿verdad? Entonces, voy a definir la anulación de T y la voy a denotar como N minúscula de T, y el rango de T que voy a denotar como R minúscula de T, como la dimensión del espacio nulo y la dimensión de la imagen respectivamente. ¿Sale? O sea, no estoy diciendo otra cosa más que N de T es igual a la dimensión del espacio nulo de T y el rango de T es igual a la dimensión de la imagen de T, siempre que el espacio nulo y la imagen de T sean de dimensión finita. ¿Sale? Y entonces, lo que vimos ahorita era que la dimensión del espacio estaba relacionada con la dimensión del espacio nulo y de la imagen de una transformación. Fíjense, en el primer caso, la anulación de esta transformación, de la que fue el primer ejemplo, ¿verdad? Fue 1. Y entonces su imagen tuvo dimensión 2. Pero cuando la imagen es más grande, como en este caso de la reflexión que fue todo el espacio, es decir, que su dimensión es 3, la imagen del espacio nulo, digo, la dimensión del espacio nulo, o sea, la anulación, va a ser 0. O sea que entre más grande una, más chica la otra. ¿Y cuál es la proporcionalidad? Pues precisamente esa ecuación que les decía. Este es el gran teorema, ¿verdad? Que se llama teorema de dimensión. Es uno de los grandes teoremas que ustedes van a ver en su curso de álgebra lineal.
Y el teorema les dice precisamente eso, les dice que si B y W son espacios vectoriales, y si B es un espacio de dimensión finita, entonces la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión del rango de T. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, profe. Entonces, fíjense, lo interesante aquí es que no estoy diciendo nada, ¿verdad? Respecto a la dimensión de W. Lo único que estoy diciendo es que B sea de dimensión finita. Y entonces eso me obliga a que la dimensión de la imagen sea finita. ¿Por qué? Pues porque precisamente la imagen la veo como el generado de un conjunto finito. ¿De qué conjunto finito? Pues de el conjunto de las imágenes de los elementos en cualquier base del espacio vectorial B. Por eso no necesito suponer que W también sea de dimensión finita, pero sí es importante que el espacio B tenga dimensión finita para que la anulación sea finita y el rango sea finito. Y esta es la ecuación que las relaciona. Entonces, les digo, este es un gran teorema de álgebra lineal, entonces los voy a dejar en suspenso. La demostración no la voy a hacer aquí, no la vamos a ver, porque además de que es un teorema propio de álgebra lineal, no es que esté difícil, pero no entra mucho en los objetivos del curso, ¿sale? De todos modos, para los que no puedan dormir y quieran saber cómo se demuestra este teorema, lo puse en las notas, ¿sale? Lo pueden leer ahí. Si no, no se preocupen, cuando lleven un curso, o si ya lo llevaron, ya se imaginarán cómo se prueba. Entonces, más bien vamos a utilizarlo para sacar conclusiones geométricas de las transformaciones que hemos visto. ¿Sí está bien, muchachos? Sí, profe. Ok. Entonces, a ver, vamos a, por ejemplo, fíjense, el primer ejemplo que vimos, que es el que ya dijimos ahorita, es que la imagen de la reflexión es todo el espacio. Así que si el espacio tiene dimensión n, resulta ser que la dimensión es igual al rango de la transformación y por lo tanto la anulación de la reflexión es 0. Y lo que eso quiere decir es que el espacio nulo de la reflexión solamente es el vector 0. Y resulta ser, ¿verdad? No sé si recuerden, pero cuando ustedes tienen una función f de B en W, f es su proyectiva si la imagen del espacio B es igual a W. Ay, perdón, no es cierto, esto no es cierto. Si la imagen de la función f es igual a W. ¿Sí están de acuerdo? O sea, si para cada W en W existe un vector, digo, existe un elemento en el dominio, de tal manera que cuando se lo aplico me da ese vector, ese elemento en la imagen. ¿Sí están de acuerdo? Pues precisamente es lo que estamos viendo, fíjense, que la reflexión es suprayectiva, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? La reflexión es suprayectiva. Y entonces resulta ser que esta es una condición para que la reflexión sea inyectiva. Entonces la reflexión es inyectiva. La reflexión es inyectiva. O sea, que a diferencia de en funciones, en transformaciones lineales hay una equivalencia entre ser suprayectiva e inyectiva. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Es nada más un adelanto, pero fíjense, entonces podemos hacer algunos ejercicios como consecuencia de el teorema de la dimensión. Por ejemplo, fíjense, este segundo ejemplo. Vamos a tomar T, una transformación de R3 en R. Y vamos a tomar a E1, a E2 y a E3 como la base canónica de R3. Entonces, fíjense, cada transformación T de R3 en R tiene una forma muy especial. De hecho, se puede ver como esta suma. ¿Cómo la obtengo? Pues nada más definan T de E1 como
un escalar alfa 1, t de 2 como un escalar alfa 2, aquí perdón, sería alfa 2, y t de 3 como un escalar alfa 3. Y entonces, por la linealidad de la transformación, cuando yo se lo aplico al vector x, y, z, es lo mismo que aplicárselo a esta combinación lineal. X veces C1 más Y veces C2 más Z veces C3. Entonces saca escalares, ¿verdad? Y abre sumas, entonces esto no es otra cosa más que X veces T de 1 más Y veces T de 2 más Z veces T de 3. Pero ¿esto quién es? Pues es precisamente esto de aquí arriba. Porque T de 1 es alfa 1, T de 2 es alfa 2 y T de 3 es alfa 3. Entonces, quiere decir que la transformación se ve como alfa 1x más alfa 2y más alfa 2, más alfa 3, perdón, z. Aquí sería alfa 3z. ¿Sí están de acuerdo? Además, fíjense que la imagen es precisamente el generado de este conjunto, ¿verdad? O sea, el generado de estos tres números reales. El generado de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y entonces, ¿qué posibilidades tenemos para esta imagen, muchachos? Pues fíjense, no hay de otra más que ¿qué? Pues fíjense, si para uno de estos números, a ver, es que, a ver, ¿quién genera R, muchachos? R es igual al generado de ¿quién? De 1. Del 1, exactamente, ¿verdad? Entonces, en realidad es el generado de cualquier número real alfa. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, siempre que alfa sea distinto del 0. ¿Sí, verdad? Entonces, fíjense que si uno de estos es distinto del 0, entonces ya genero a cualquier R. Digo, ya genero a R. ¿Sí está bien? Y eso lo que quiere decir es que el rango de la transformación es 1, porque a lo más puede ser R. Pero si todos son 0, o sea, si todos estos escalares son 0, quiere decir que estoy generando con el vector 0. O sea, no estoy generando nada. Y entonces, más que al vector 0, o sea, más que al punto, al origen. Y eso quiere decir que el rango de la transformación es igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la dimensión de la imagen o es 1 o es 0. Y entonces vamos a ver qué pasa en cada caso. Bueno, pero que el hecho de que la imagen sea 1 o 0 quiere decir que la anulación está entre 3 y 2. ¿Sí están de acuerdo? Por el teorema de la dimensión. Y entonces fíjense, si la anulación es 3, o sea, si la anulación es 3, por lo tanto la imagen es 0. Y entonces la transformación es la transformación 0. Pero si la anulación es 2, entonces, ¿cómo se ve el espacio nulo de la transformación? Pues son todos los vectores x, y, z en R3, de tal manera que la transformación se anula, o sea que alfa 1x más alfa 2y más alfa 3z es igual a 0. Pues este conjunto, ¿quién es? Pues es un plano por el origen, ¿verdad? Y además es un plano ¿a quién? Digo, es un plano ortogonal ¿a quién? Esto lo puedo ver como el producto interior de alfa 1 con alfa 2 con alfa 3, producto interior con x, y, z igual a 0. O sea que si aquí tienen al vector alfa 1, alfa 2 y alfa 3, entonces cuando se toman el plano ortogonal a este vector, esta es precisamente la anulación de la transformación. ¿Sí se entendió? ¿Sí, más o menos? Sí, pero entonces el espacio nulo es todo el espacio, ¿no? No, el espacio nulo nada más, o sea, depende. Si el espacio nulo si su dimensión es 3, entonces sí, el espacio nulo es todo el espacio. Pero si su dimensión es 2, entonces es nada más un plano. ¿Y eso de qué depende?
Pues depende de que la imagen tenga dimensión 1 o tenga dimensión 0. ¿Y eso de qué depende? Pues depende de que alguno de estos alfa sea distinto de 0 o que todos sean 0. ¿Sale? Ah, ok, sí está bien. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Seguros? Muy bien. A ver, pues vamos a ver otro ejemplo para terminar. Entonces, fíjense, una transformación que nosotros vimos, ¿verdad? Es lo que les decía, ¿se acuerdan? Que el producto cruz en realidad es una transformación lineal. No sé si se acuerden. Entonces, pues vamos a definir, vamos a ver eso. Fíjense que por lo que demostramos de todo el producto cruz, si nosotros tomamos un vector B fijo, podemos definir una transformación lineal definida con el producto cruz. ¿Y cómo la defino? Pues a cada vector U lo envío al producto cruz de U con B. Entonces, nosotros vimos que el producto cruz abre sumas y saca escalares, ¿se acuerdan? Que son las condiciones de ser transformación lineal. Entonces, precisamente el producto cruz es una transformación lineal. Ahora fíjense, si el vector que me elegí, si este vector B es el vector 0, entonces como al hacer el producto cruz de cualquier vector con el vector 0 me da 0, quiere decir que la transformación es la identidad, la transformación 0, perdón. ¿Están de acuerdo? Aquí no es la identidad, es la transformación 0. La transformación 0. Sí, ¿no? Porque si el vector B es 0, entonces lo que ocurre con esta transformación es que lo que yo le hago a cada vector U es hacer el producto cruz de U con el vector 0. Pues esto siempre me da 0. Entonces quiere decir que a cada vector lo estoy enviando al vector 0, pues eso es precisamente la definición de la transformación 0. ¿Sí está bien? Entonces, si el vector que me elijo es el 0, no hay mucha cosa que decir de interés. Entonces, vamos a suponer que el vector que me elijo, el vector fijo, es distinto del 0 y vamos a definir a U como el generado del vector B, ¿verdad? Como es un vector distinto del 0, entonces sí puedo generar algo. Y de hecho, cuando tomo el generado de un vector es una recta. Entonces, fíjense, si yo quiero ver quién es la anulación de esta transformación, pues vamos a calcularla, fíjense. Si yo me tomo un vector U de tal manera que al aplicarle la transformación me da el vector 0, es decir, que el producto cruz de U con el vector B es 0, entonces nosotros vimos, ¿verdad? Que cuando esto ocurría, los vectores U y B son linealmente dependientes. ¿Sí están de acuerdo? Y más aún, como el vector B es distinto de 0, en realidad yo siempre puedo poner al vector U en términos del vector B. O sea, la anulación de T es igual al conjunto de todos los vectores en R3, de tal manera que U cruz B es igual a 0. Eso es igual al conjunto de todos los vectores U en R3, que son paralelos al vector B, o sea que se pueden ver como alfa veces B. Pues eso es igual a el conjunto de todos los vectores alfa veces beta, al que alfa está en R. ¿Y quién es eso? Pues es precisamente el generado de B. O sea que el núcleo o el espacio nulo de la transformación coincide con el subespacio U, con el generado de B. ¿Sí está bien? Y sí, ¿verdad? Por ejemplo, si hago el producto cruz de B con B, ¿cuánto me da? Si hago B con B, me da el vector 0, ¿verdad? Quiere decir que B está en el espacio nulo de la transformación. Pues sí, porque este es U. Pues B claramente está en su generado. ¿Sí está bien, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, Hola. profe. Ok. Entonces, Sí. fíjense, la anulación de la transformación T es una recta por el origen en la dirección del vector B. Ahora, lo que nos dice el teorema de la dimensión, ¿verdad? Es como la anulación tiene dimensión 1, ¿por qué? Pues porque es el generado por un vector. Entonces, la imagen debe tener dimensión 2. Es decir, el rango de T debe ser 2. Pero como estamos en R3, o sea, porque acuérdense, lo que nos diría el teorema de la dimensión es que 3 es igual a la anulación de la transformación más el rango de la transformación. Si este vale 1, quiere decir que este vale 2.
Y entonces quiere decir que la imagen es un plano. ¿Sí está bien? Eso nada más es de saber que tiene dimensión 2, es un plano. Pero además yo puedo saber qué plano es. ¿Por qué? Pues porque fíjense, cuando tomo el producto interior de cualquier, bueno, si me tomo cualquier U y le hago producto interior de la imagen de U bajo la transformación T con el vector B, es simplemente esto, ¿verdad? Es el producto cruz de U con B, porque así se define la transformación T, por el producto interior con el vector B. Pero estos dos vectores son ortogonales, ¿sí están de acuerdo? Entonces, esto es cero. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que este vector de aquí está en el complemento ortogonal de U. Pues eso quiere decir que entonces la imagen de T está contenido en el complemento ortogonal de U. Pero yo sé, por lo que vimos en clase, que 3 es igual a la dimensión de U más la dimensión de U ortogonal. Pero la dimensión de U es la dimensión de la anulación de T. ¿Por qué? Pues porque estos dos conjuntos son iguales. Entonces, esto me implica que la dimensión del complemento ortogonal es 2. Y si ya encontré que la imagen es subconjunto del complemento ortogonal y sus dimensiones son iguales, pues entonces deben ser el mismo. ¿Sí está bien? Entonces, no solamente la imagen es un plano, sino que es un plano ortogonal a la recta generada por B. Entonces, fíjense, tengo B, tengo el vector B, que apunta hacia arriba, y después tengo el plano ortogonal. Ay, bueno, aquí no me va a salir bien. Entonces, a ver, tomo mi plano, así, tengo a mi vector B, y después tengo a la recta que genera el vector B. Así, ¿verdad? Y entonces, lo que estamos viendo es que U es igual al espacio nulo de la transformación T, y el complemento ortogonal de U es la imagen de la transformación. O sea, no solo es un plano, sino que es el plano ortogonal a la recta generada por B. ¿Hola? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. ¿Sí se Sí, entendió? yo ¿Sí sé que sí se entiende. mande? Que sí se entendió. Ah, ok, bueno. Bueno, pues estos son unos ejemplos o sea, intenté que fueran lo más geométrico posible de los espacios nulos e imagen, ¿va? Y otra consecuencia importante que va a tener es esa que les decía, que la inyectividad va a ser equivalente a la suprayectividad. Entonces, eso lo vemos mañana y vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, ¿sale? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de esto que vimos? Todo esto está escrito en las notas, ¿eh? Por si le quieren leer, y preguntarme más adelante, todo está escrito en las notas, ¿sale? Con más detalle. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces nos veríamos conmigo el lunes y mañana, con Miguel, ¿sale? Vale, profe. Bueno, cuídense. Mañana nos vamos a ver. Mañana sí con Miguel, por favor, Ah, ok, vale. ¿sale? Bueno, entonces nos vemos el lunes, muchachos. Cuídense, buen fin de semana. Igualmente, profe, buenas noches. Gracias, profe. Igualmente, Igual. gracias.